Buenas tardes, queridos y queridas estudiantes del cuarto año medio. Les habla su profesor Gustavo Lara de la asignatura de Educación Ciudadana. Antes de comenzar la clase número 2 de esta primera unidad, vamos a retroalimentar, ¿cierto?, las actividades que ustedes tuvieron que hacer para la primera clase. ¿Ya? Tuvieron que responder varias preguntas, alrededor de 3 o 4. Y la primera dice responder pregunta número 1 de la página 177, la cual dice leer recursos 1 y 3 y responder qué partes de la Declaración Universal sobre la democracia se refleja en el recurso 1. ¿Ya? Entonces hay que ir comparando el recurso 3 con el recurso 1, ¿cierto? Y cómo se van mezclando. Ya aquí coloqué algunas ideas y dice el artículo 10 habla de las instituciones gubernamentales, el artículo 11 habla de los partidos políticos, el artículo 17 habla de la sociedad civil y el artículo 22 habla de los medios de comunicación. Ya, eso es principalmente lo que había que hacer, vincular de alguna otra forma como ambos recursos y los temas. ¿Ya? La segunda actividad dice responder preguntas 2 y 3 de la página 183. La primera dice, ¿crees que en Chile se valora la participación ciudadana electoral? Ya, bueno, esa es una opinión más personal y tienen que fundamentarla, pero a grandes rasgos, hoy en día el Estado de Chile, ¿cierto?, a través del gobierno y de las instituciones, hacen esfuerzo para mejorar la participación ciudadana, ya en el plano electoral. Ya se mejoran algunas leyes, por ejemplo, los partidos políticos, se amplía las cuotas de participación, por ejemplo, en mujeres, ¿ya? Pero esto sí ha afectado a esos esfuerzos los casos de corrupción, ¿ya? Los casos de corrupción que hemos conocido desde el 2015 hasta ahora y que no han parado, afectan sí la participación política electoral, ¿ya? Y lo vamos a ir retomando más adelante, ¿ya? ¿Qué tipos, la segunda pregunta de esta segunda parte dice, ¿qué tipo de participación has ejercido? Obviamente también es una pregunta personal y coloqué algunos ejemplos. Ya como están en cuarto medio, pueden haber participado en alguna votación, ¿ya? Si participaron en los centros de alumnos, ¿ya? En la junta de vecinos, ¿cierto? O en algún plebiscito. Ya acuérdense que el año pasado hubo un plebiscito municipal. Así que cuenten ahí y digan qué forma de participación electoral ustedes han tenido como ciudadanos ya o como futuros ciudadanos, no necesariamente a nivel nacional, sino que puede ser a nivel local. ¿Ya? La tercera parte, la última, dice responder la pregunta número 1 de la página 187. Y la pregunta dice, ¿cómo se vincula la justicia, la cohesión social y el bien común con el buen funcionamiento de las instituciones democráticas? ¿Ya? A nuestro entender, para que haya cohesión, para que haya justicia social y para que se logre el bien común, tienen que funcionar las instituciones democráticas. ¿Ya? Si alguna de estas instituciones se ve afectada, este resultado va a afectar a la cohesión social. Por ejemplo, la justicia en dictadura militar. ¿Ya? Mucho se dice que hoy en día hay que olvidar, ¿cierto?, mirar al futuro, aportar, ¿cierto?, al presente de lo que está pasando, pero hay muchos condenados, ¿cierto?, por tortura, violaciones de los derechos humanos, que no han sido juzgados, ¿ya? Por lo tanto, la justicia ahí no ha actuado en estos casos. Y mucha gente que fue afectada, ciertos familiares principalmente, los detenidos desaparecidos, encuentran de que no puede haber una cohesión social, ¿cierto?, ya que no hay justicia en estos casos, ¿ya? De hecho, hay muchos casos que hablan de que casi todos los días ven a estos personajes que saben que ellos torturaron, ¿cierto?, cometieron alguna violación a los derechos humanos y están libres en las calles, ¿ya? Mientras estas instituciones, en esta instancia, en este caso particular de la dictadura, no funcionan, no puede haber una cohesión social, ¿ya? El otro ejemplo que coloqué acá es de justicia también en el caso La Polar. Ya acuérdense que este negocio repactaba créditos unilateralmente, eso quiere decir que ellos repactaban
los préstamos, ¿cierto? Los créditos de compra que tenían los clientes y hacía que les pagaran mucho más de lo que debían, ¿ya? ¿Qué pasó? La justicia hizo con los funcionarios y los dueños de esta empresa clases de ética, ¿ya? La ley no tipifica una pena mayor a lo que se le hizo a estos personajes, ¿ya? Y por último, el otro ejemplo, tenemos el financiamiento de los partidos políticos. Muchos sabemos que los partidos políticos y principalmente nombres particulares de senadores o diputados o políticos en general fueron financiados por empresas, ¿cierto? Y legalmente eso está condenado, ¿ya? El tema está en las penas, ¿ya? Por ejemplo, vamos a tomar uno de los ejemplos que Iván Moreira, que es un senador, este personaje que es el típico, el del raspado de olla. Este personaje fue financiado por Pesquera, ¿cierto? Para su financiamiento de su campaña electoral como senador y sale electo como senador. ¿Ya? ¿Cuál es el drama de esto? Es que una vez él hecho senador, va a votar o va a legislar o va a trabajar en pos de favorecer a estas empresas que lo financiaron. Ese es el tema, por eso se habla de corrupción. ¿Qué pasó con él? Pagó una multa, ¿cierto? Alrededor de 15 millones de pesos y está todavía como senador, ¿ya? Por lo tanto, como vemos este caso de corrupción que es gravísimo y vemos que de alguna u otra forma la justicia no ha actuado porque este personaje sigue ejerciendo sus funciones como senador, no puede haber cohesión social, ¿ya? La cohesión social es cuando todas las instituciones, que en este caso son democráticas, funcionan de manera óptima, ¿ya? Eso es en general lo que tienen que haber respondido en las preguntas que se le aplicaron a la clase número 1, ¿ya? Ahora vamos a ir con la clase número 2. La clase número 2 es democracia inclusiva. ¿Cómo la construimos? Recuerden que esta clase es parte de la primera unidad que dice qué logros y desafíos tiene la democracia en Chile. El objetivo de aprendizaje es relacionar de manera fundamentada los conceptos de libertad, igualdad y solidaridad con desafíos y problemáticas de la democracia tales como la desigualdad y la superación de la pobreza, la equidad de género, la inclusión, la diversidad étnica, cultural y sexual, entre otros. Para que una democracia se fortalezca, necesita que todos nos sintamos parte de ella, a pesar de nuestras diferencias. Para cumplirlo, estos principios como la libertad, la igualdad y la solidaridad son fundamentales en el fortalecimiento de las instituciones, junto con una ciudadanía involucrada y participativa. Construir una sociedad más justa e inclusiva que nos permita superar problemáticas como la pobreza, la intolerancia, la desigualdad y la discriminación. No es sencillo y requiere una reflexión profunda que te invito a realizar. El respeto por la diversidad. La sociedad es diversa y si bien todos tenemos distintas características, nuestros derechos son los mismos, por lo que no se justifica tratar de otra forma a quienes son o piensan distinto. Al participar en la democracia es fundamental defender el derecho a ser tratado con la misma dignidad que el resto. Para esto, distintas organizaciones se han conformado para defender los derechos de grupos tradicionalmente excluidos de la toma de decisiones, lo que muchas veces contribuye a olvidar sus características, invisibilizar su existencia y, por consiguiente, distribuir desigualmente las normas que regulan la vida en sociedad. ¿Qué es una minoría? Según la Real Academia Española, en materia internacional, una minoría es parte de la población de un Estado que difiere de la mayoría de la misma población por la raza, la lengua o la religión. La importancia de educar en tolerancia y diversidad y respeto. Hay 4 elementos importantes. La primera dice, las personas educadas en tolerancia son menos manipulables. ¿Ya? La segunda es que nos abre la mente. La tercera es mejora el bienestar emocional. Y la cuarta es que se aprende a resolver los conflictos. Equidad de género, el largo camino hacia la inclusión. Durante la primera parte del siglo XXI, los movimientos por la equidad de género se han convertido en una de las fuerzas de transformación social y de defensa de los derechos humanos más importantes a nivel global.
Sus manifestaciones han visibilizado un problema que se arrastra desde hace siglos: la exclusión social, económica, política y cultural de las mujeres, traducida en menores ingresos y poca representatividad en cargos políticos, entre otras problemáticas que se han transformado en una de las principales deudas pendientes de la democracia. Género y desigualdad económica en Chile. La inclusión de las mujeres al mundo del trabajo ha ido en aumento, lo que sin duda constituye una buena noticia. Sin embargo, sigue existiendo una gran disparidad en el tipo de empleo y en los ingresos que reciben hombres y mujeres. En algunas regiones de Chile, esta disparidad, conocida como brecha de género, se acerca a un 40% de sus ingresos en el desmedro de las mujeres. Por otro lado, su participación en la fuerza laboral, es decir, el porcentaje de mujeres que trabaja, sigue siendo muy inferior a la de los hombres. ¿Por qué es importante la diversidad étnica y cultural? Cada vez con más frecuencia nuestra sociedad está conformada por personas con distintas características étnicas y culturales, lo que es algo muy positivo. Una democracia sólida será aquella en que aprendamos a interactuar con personas diversas, lo que a su vez nos permitirá tener una mejor perspectiva del mundo en que vivimos y erradicar estereotipos negativos sobre ciertos grupos. ¿Ya? De esto principalmente mencionar sobre el mito que hay de la homogeneidad cultural en Chile. ¿Ya? Durante mucho tiempo se popularizó el mito de que en Chile era un país que en la actualidad tenía poca diversidad étnica y cultural. ¿Ya? Y ahí hay varios estudios de que hablan que nosotros principalmente no somos una cultura homogénea. ¿Ya? Homogénea quiere decir que todos somos iguales o parecidos. ¿Ya? Hay distintas culturas, distintas etnias que conforman Chile. ¿Ya? Y más aún ahora que han empezado a llegar más extranjeros, ¿cierto? La discapacidad desde un enfoque de derechos. Tratar a las personas en situación de discapacidad como sujetos de derecho puede parecer una obviedad. Sin embargo, constituye un cambio fundamental respecto del trato que han recibido durante mucho tiempo, aún en la actualidad. Las personas con discapacidad enfrentan diversos tipos de discriminación que les impiden ejercer sus derechos fundamentales. ¿Ya? Para entender el nuevo paradigma y enfrentar esta deuda pendiente de nuestra democracia y de nuestra sociedad, debemos comenzar reconociendo que la discapacidad no está en las personas, sino en la relación con las barreras del entorno. Y esto tiene mucho que ver con el uso de la palabra discapacidad. ¿Ya? Hasta hace un poquito tiempo atrás, hablar de discapacitados se cambió por hablar de personas con capacidades distintas. ¿Ya? Hoy en día se retoma ese concepto, ya que se plantea de que la discapacidad es, más allá de la condición de persona, es el entorno el que lo vuelve discapacitado. ¿Ya? Por eso hoy en día se vuelve a ocupar ese concepto de discapacidad. Defensa de la diversidad sexual. Existen numerosos tabúes. ¿Qué es un tabú? Es aquello que está prohibido hacer o decir en una sociedad, ya sea por convenciones religiosas, sociales o sociológicas. ¿Ya? Existen muchos tabúes en torno a la sexualidad, lo que en muchos casos hace difícil ahora hablar con libertad sobre el tema. Las minorías sexuales, hoy visibilizadas con la sigla LGBTI, que son las lesbianas, los gays, bisexuales y transexuales, constituyen uno de los grupos más afectados por estos tabúes. Ellos son a menudo las víctimas de discriminación social, jurídica e incluso sufren violencia física y psicológica. Para construir una sociedad más libre, igualitaria y solidaria, debemos ser capaces de aceptar y respetar en paz nuestra propia sexualidad y también la de los demás. ¿Ya? Hablar que este pasado 17 de mayo se conmemora, ¿cierto?, que desde 1990 se sacó a la homosexualidad como una enfermedad en la Organización Mundial de la Salud, ¿ya? OMS, ¿ya? Un datito ahí extra. Y por último tenemos la pobreza y la desigualdad. Resolver los problemas de la pobreza y la desigualdad social y económica es una de las deudas que hoy mantienen la gran mayoría de las democracias en el mundo. En Chile se considera que una familia está bajo la línea de la pobreza no extrema cuando no puede satisfacer sus necesidades básicas establecidas a partir de la canasta de satisfacción de necesidades básicas.
y bajo la línea de la pobreza extrema cuando no puede satisfacer sus necesidades alimentarias mínimas. En la actualidad, además de los ingresos, se ha incluido también otras dimensiones para calcular la llamada pobreza multidimensional. ¿Ya? Esta pobreza multidimensional agrega a lo anterior lo que son la categoría de las redes, o sea, los contactos, y lo que es la cohesión social. ¿Ya? Más allá de cómo definirla, superar la pobreza y reducir la desigualdad son objetivos centrales para alcanzar con mayor desarrollo humano y lograr una sociedad más inclusiva, libre y sustentable. Ya, según nuestras varias informaciones, nuestro país ha disminuido históricamente desde la vuelta a la democracia la pobreza, ya también la extrema pobreza y la pobreza normal, ya. No la pobreza normal, sino que la pobreza no extrema, ¿ya? Pero sí ha aumentado la pobreza multidimensional, ya desde el 2015 en adelante ha aumentado esa pobreza multidimensional, que tiene que ver con la cohesión social y el tema de la percepción que hay en el país. Actividad. Tienen que desarrollar 4 actividades. La primera dice responder 1 de la página 193. La segunda actividad dice responder 1 de la página 197. La tercera actividad es responder 1 de la página 199. ¿Ya? En esa pregunta sale que deben hacerla en pareja, pero obviamente la hacen en forma individual. ¿Ya? Y la cuarta actividad dice responder 3 de la página 201. ¿Ya? Eso sería, chiquillos, recordar que se metan a la página ginfloria.cl. ¿Ya? Mi correo es tabolara@gmail.com, ¿ya? Y tienen una semana para entregar estas actividades, ¿cierto? A mi correo, lo hacen en sus cuadernos, ¿cierto? Les sacan fotos y me lo envían al correo hasta la fecha indicada, ¿cierto? En la imagen, ya hasta el próximo lunes a las 6 de la tarde. Eso sería, chiquillos, estamos en contacto.